Vamos a empezar con este primer ejemplo. Me piden encontrar la ecuación de la elipse de centro en el origen. Entonces voy a empezar a ubicar en la gráfica mis elementos. El centro está en el origen. El vértice está en 5,0 y vértice primo en menos 5,0. Recordamos que esta distancia que me están dando del centro hacia uno de los vértices del eje mayor se conoce como A. Esta de aquí te la voy a señalar que es A. Antes de empezar a ubicar los focos, voy a poner aquí los datos. ¿De acuerdo? Entonces sé que el valor de A es 5, porque son 5 cuadritos o es la distancia 5 que hay del centro al vértice del eje mayor. Después me dicen las coordenadas de los focos. Recuerda que los focos están localizados sobre el eje mayor, que también se conoce como eje focal. Entonces, en este caso, ya sé que el eje mayor es X, es decir, la elipse está en forma horizontal. Vamos a ubicar el foco. Uno está en 4,0 y el foco primo, recuerda que la coma de primo, tanto en el vértice como en el foco, se encuentra en el extremo izquierdo o en el extremo negativo. Entonces es menos 4,0. Esta distancia que me están dando del centro al foco, recuerda que se llama C. Esta de aquí es la distancia C. Entonces vamos anotando los datos y sé que el valor de C es 4, porque tengo 4 cuadritos. ¿Cómo voy a encontrar el valor de B? Es decir, la distancia del centro hacia los vértices, pero del eje menor. Recordarás que existe la relación pitagórica, en la que teníamos que A cuadrada, que es siempre la distancia mayor, porque es la mitad, A es la mitad del eje mayor. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Lo que yo quiero encontrar es el valor de B. ¿Sí? Entonces vamos a despejarla. B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Vamos a sustituir. A cuadrada, 5 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, que es el valor de C. B cuadrada, entonces, es igual a 25 menos 16. Esto es 9. Por lo tanto, B vale 3, que es la raíz de 9. Ok, recuerda que tenemos que tener todos los siguientes elementos siempre para encontrar la ecuación de la elipse. Necesito conocer el valor de B, necesito conocer el valor de A, el centro, que en este caso me decían que era el origen. ¿Para qué? Para utilizar la fórmula de centro en el origen o bien de HK, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que tengo AB, el valor del centro, necesito también conocer si la elipse es horizontal o vertical para conocer dónde está el eje mayor. Entonces, lo que voy a hacer ahora es encontrar la ecuación. Voy a poner la formulita para encontrar la ecuación de la elipse. Tengo x cuadrada más y cuadrada y estos van a tener denominadores. Entonces, la x cuadrada y la y cuadrada van a tener un denominador igual a 1. La elipse, independientemente si es horizontal o vertical, va a tener esta forma. ¿Cómo voy a saber la diferencia entre las fórmulas? Pues si el eje mayor está en x, la distancia que se relaciona al eje mayor es a, entonces debajo de x voy a tener a cuadrada. Y si en y va a estar el eje menor, recuerda que la distancia que se relaciona con el eje menor es b. Entonces debajo de y cuadrada voy a tener b cuadrada. Vamos entonces a sustituir los valores de a y b en nuestra formulita. Tengo x cuadrada sobre 25, que es a cuadrada, más y cuadrada entre 9, que es b cuadrada, es igual a 1.
Recuerda que no podemos presentar los resultados en fracción, entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar toda mi ecuación por 25 y por 9, que sería el denominador en común. Vamos a hacer esto, entonces si yo multiplico el primer término, que es x cuadrada entre 25 por 25 y por 9, me va a quedar 9x cuadrada. Si multiplico todo esto por el segundo término, me va a quedar más 25y cuadrada igual a 25 por 9 y por 1 es 225. Finalmente voy a dejar igualada a 0 mi respuesta, por lo que me queda 9x cuadrada más 25y cuadrada menos 225. Esto es igual a 0. Esta de aquí es nuestra respuesta. Ahora, para concluir nuestra gráfica necesito ubicar los vértices del eje menor, es decir, a una distancia b desde el centro. Me dice que esa distancia es 3. Entonces, desde el centro a 3 cuadritos voy a tener el vértice del eje menor y a menos 3 cuadritos voy a tener el vértice del eje menor y le pongo una comita b' porque es en el extremo inferior o en el extremo negativo. Ahora, lo siguiente que voy a hacer con mi compás, vamos a colocar un punto M. ¿Dónde va a ir el punto M? Entre el centro y el foco. No lo puedes poner sobre el centro ni sobre el foco. Entonces, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, lo voy a poner sobre el punto 2. Ahí voy a poner mi punto M. Con mi compás voy a abrir del punto M al vértice más cercano. En este caso, el vértice más cercano, pues es V. Una vez que tengo esta apertura del compás, me voy al foco y voy a hacer un arco hacia arriba, en este caso, y sobre ese mismo foco, sin mover mi compás, voy a hacer otro trazo hacia abajo. Vámonos al otro foco, con esta misma apertura, sin moverlo, voy a trazar igual un arco hacia arriba y un arco hacia abajo. Ahora, me voy a colocar en el punto M, el único punto M que voy a colocar, y ahora voy a abrir mi compás hacia el otro vértice, es decir, hacia V'. Entonces, una vez que tengo esta apertura del punto M al otro vértice más lejano, es decir, a V', me voy a colocar nuevamente en el foco. Recuerda, igual que lo hacíamos en una parábola, el centro, es decir, donde coloco la parte metálica de mi compás, es en el foco. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cortar el trazo que había hecho previamente. Entonces, corto y corto este otro. De igual forma me voy al otro foco y voy a cortar los trazos que hice previamente. Si te fijas, no siempre es necesario que prolongues tanto este arco. Yo lo hice para que se notara realmente el arco que hice y observa cómo se ve una circunferencia cuyo centro es el foco para estas dos. Y en este caso el corte que se hizo es en el foco contrario. Es decir, cuando yo coloqué mi compás en el foco, estoy cortando los trazos que estaban en dirección al foco primo. Y cuando coloqué mi compás con centro en foco primo, estoy cortando los trazos que había hecho cuando me coloqué en el foco. Entonces, te voy a marcar estos puntos de corte que obtuve con mi compás y esos son los puntos que yo voy a unir con los vértices. Entonces, voy a obtener 4 puntos con un único punto M y voy a unir vértice, el punto y el otro vértice. Y así lo voy a hacer para trazar mi elipse. Vamos a este segundo ejemplo. Me dice, encuentra la ecuación de la elipse de centro en el origen, es decir, centro en 0,0. Uno de sus vértices
está en 4,0. Recuerda que la V es los vértices del eje mayor. Entonces en 4,0 tengo vértice y menos 4,0 tengo vértice primo. De nuevo te digo, la comita de primo la utilizamos donde está el extremo negativo. Y la longitud del eje menor es 6. Entonces, ¿qué me está diciendo este dato, la longitud del eje menor? Quiere decir que si el eje mayor está en X, el eje menor estará en Y. Es decir, la distancia desde el vértice al vértice primo es 6. Vamos entonces, con esto que me daban, vamos a identificar que esta distancia del centro a este vértice se llama A. Entonces, A es 4. Ya te fui adelantando aquí que la longitud del eje menor entonces será del vértice al otro. Quiere decir que la distancia que habrá de ese vértice al centro serán únicamente 3 cuadritos. Vamos a demostrarlo matemáticamente. La longitud del eje menor se representa como la distancia que hay de B a B'. Esta cantidad es 2 veces B, ¿sí? Porque aquí tengo una B y otra B. Y si esto me dicen que es 6, por lo tanto, B es igual a 6 entre 2, esto es 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ubicar los vértices del eje menor. A 3 cuadritos desde el centro tengo vértice y hacia abajo tengo el vértice primo. Con estos datos que tengo, tanto de A como de B, yo ya pudiera encontrar mi ecuación de la elipse. Recuerda que lo que necesito es saber si está sobre el eje X o Y, es decir, si es horizontal o vertical. Necesito conocer el centro y en la formulita necesito entonces el valor de A y de B. ¿Por qué necesito encontrar C? Para la gráfica, para poder ubicar los focos. Entonces, voy a encontrar C de una vez. ¿Cómo encuentro una tercera medida con la relación pitagórica? Recuerda que si esta de aquí es B, esta de aquí sería C hacia el foco, entonces la hipotenusa va a ser A. Es decir, la más grande, la distancia más grande entre A, B y C siempre va a ser A. Por eso la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ok, entonces yo antes aquí de continuar voy a marcarte que esta de aquí que ya habíamos encontrado era B. Si quiero encontrar C, vamos a despejarla. Y entonces me queda que C cuadrada es igual a A cuadrada menos B cuadrada, por lo que C cuadrada es igual a 16 y B cuadrada al cuadrado es 9. Entonces, esto es 7, por lo que C es raíz de 7. Con mi calculadora yo voy a poner una aproximación con decimales, esto es 2.6, para poder ubicarlo en mi gráfica. Entonces, sé que el punto C se va a encontrar a 2.6 cuadritos desde el centro. Recuerda que va a ser sobre el eje X porque es el eje mayor, también llamado eje focal. Entonces, aquí sería 2.5, 2.6. 2.5, 2.6 negativo y está foco primo. Ok, entonces esa distancia de ahí es C. Vamos entonces a encontrar la ecuación de la elipse. Recuerda que la formulita es x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y tienen denominadores. ¿Cuál es la diferencia entonces en la fórmula? Pues estará en los denominadores. Si el eje mayor está en X, recuerda que la distancia que se relaciona con el eje mayor es A y la que se relaciona con el eje menor es B. Entonces, en X tengo el eje mayor, por lo tanto aquí va a ser A cuadrada, y en Y tengo el eje menor, entonces B cuadrada. Vamos a sustituir en la fórmula. Recuerda que X y Y nunca se sustituyen porque son todos esos miles de puntos que forman nuestra elipse. Vamos entonces, X cuadrada entre 16
que es a al cuadrado, más y cuadrado, entre 9, que es b cuadrada. Esto es igual a 1. Para presentar nuestra respuesta, tenemos que eliminar los denominadores. Entonces voy a multiplicar por 16 y por 9. Si multiplico el primer término, que es x cuadrada entre 16 por 16 y por 9, me va a quedar 9x cuadrada. Si multiplico el segundo término por 16 y por 9, el 9 se cancela y me queda más 16y cuadrada igual a 16 por 9 es 144. Finalmente, nuestro resultado lo debemos presentar igualado a 0. Esto es 9x cuadrada más 16y cuadrada menos 144 igual a 0. Esta de aquí es nuestra respuesta. Vamos a la gráfica. Entonces, para la gráfica yo voy a encontrar o localizar un punto M. De nuevo, la clave es no localizarla sobre el centro ni sobre el foco. Entonces yo lo voy a poner, no necesariamente tiene que coincidir con el 1 y con el 2. Pudo haber sido, por ejemplo, aquí en el 1.5. Entonces yo voy a colocar mi punto M y te voy a repetir el proceso que hicimos previamente. Voy a abrir mi compás de ese punto M que acabo de hacer al vértice más cercano, es decir, a V. Entonces vamos a abrir nuestro compás y me voy a colocar en foco. Voy a hacer un trazo hacia arriba y otro hacia abajo. Me paso al foco primo y hago lo mismo con esa misma apertura. Hago un arco hacia arriba y hago otro hacia abajo. ¿Sí? Este de aquí me salió un poquito... Aquí vamos a borrar ese. Ahora vamos a abrir nuestro compás de ese único punto M que tenemos al vértice más lejano, es decir, a V'. Y me voy a colocar en foco y voy a cortar el trazo que había hecho previamente. Y ahora con esa conservo la apertura y me voy al otro foco y corto los trazos que había hecho anteriormente. Ahora, estos puntos de corte, estos de aquí, son los que yo voy a unir junto con los vértices para formar la elipse. Y así es como queda nuestra gráfica. Recuerda no borrar los trazos hechos con tu compás para que se pueda ver que sí lo realizaste conforme al proceso descrito. Vamos al tercer ejemplo. Me dice, encuentra la ecuación de la elipse en 0, 0. Acuérdate que estos ejemplos todos los vamos a trabajar con centro en el origen. Uno de los vértices es 0,5, es decir, ahora me voy a ir para Y. Entonces aquí está el vértice del eje mayor, o sea, ahora nuestra elipse se va a ver vertical, ya no horizontal. Y el otro vértice está en 0,-5. Entonces tengo vértice primo porque está en el extremo negativo. Esa distancia, recuerdas que se llama A, que es la distancia del centro a uno de los vértices del eje mayor. Si yo te dijera la distancia de vértice al otro vértice, es la longitud total del eje mayor, que es 2 veces A. Entonces, con eso yo ya puedo saber el primer dato, que A es 5. Y además ya puedo también saber que nuestra elipse es vertical. El eje mayor es el que me determina dónde o la orientación de la elipse, si es vertical o horizontal. Y la longitud del lado recto es 8. Recuerda la formulita del lado recto. El lado recto es 2b cuadrada sobre A. Esta es la fórmula del lado recto. Conozco el valor de A y puedo conocer, porque me dan en el dato del problema, el valor del lado recto, que es 8. ¿Para qué me sirve esto? Para encontrar el valor de B. Vamos a sustituir lo que conocemos. Entonces, 2b cuadrada entre 5 es igual a 8.
Voy a pasar ese 5 multiplicando y me queda que 2b cuadrada es igual a 40, por lo que b cuadrada es igual a, este 2 lo voy a pasar dividiendo, me queda 20. Entonces b es igual a raíz de 20. No voy a simplificar, en caso de que se pudiera simplificar, lo que voy a hacer es simplemente anotar aquí a un ladito la aproximación que hago con mi calculadora y sé que raíz de 20 es aproximadamente 4.5. ¿Esto para qué? Para poderlo localizar sobre mi gráfica. Entonces, sé que a una distancia aproximadamente de 4.5 está el vértice del eje menor y a 4.5 negativo está B', que es el vértice del eje menor, pero en el extremo negativo. Ok, con esto yo ya pudiera encontrar mi ecuación. Recuerda que solamente necesito el valor de A, el valor de B, saber el centro y si la elipse es vertical o horizontal. Pero voy a encontrar de una vez C para poderlo ubicar en mi gráfica. Recuerda, entonces lo vamos a hacer con la ecuación pitagórica o la relación pitagórica que me relaciona siempre la distancia más grande, que es a cuadrada, es igual a b cuadrada más c cuadrada. Si yo quiero despejar c cuadrada, me queda a cuadrada menos b cuadrada. C cuadrada es igual a 25 menos, y aquí ya tenía arribita lo que era b cuadrada. Por eso me conviene no simplificar, o simplemente si lo tengo así, raíz de 20, al elevarlo al cuadrado se cancela la raíz. Entonces me queda 20. Por lo que c cuadrada es 5, entonces c es igual a raíz de 5, y si yo lo pongo en mi calculadora una aproximación, me queda como 2.2. Vamos a ubicarlo en la gráfica. Y entonces, ¿dónde voy a ubicar los focos? Ya no sobre X, ahora será sobre Y, porque recuerda, aunque se vean muy similares y casi haya quedado como una circunferencia, aún sigue siendo una elipse, porque siempre la distancia mayor es A. Si te fijas, B fue 4.5 aproximadamente y A era 5. Entonces los focos los voy a ubicar sobre el eje mayor a una distancia de 2.2. Tengo el foco y en el extremo negativo, en menos 2.2, tengo el foco primo. Ok, una vez teniendo entonces las tres distancias, vamos a encontrar la ecuación de la elipse. Voy a poner de nuevo la formulita, lo que todos tienen en común. Tengo x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y en el denominador lo que va a cambiar ahora es que si el eje mayor está en y, recuerda que la variable que se relaciona o la letra que se relaciona con el eje mayor es A. Entonces, debajo de y cuadrada estará a cuadrada. Y el eje menor que se relaciona con la letra B, entonces, debajo de la x cuadrada voy a poner b cuadrada, porque sobre x está el eje menor. Vamos a sustituir los valores, entonces tengo x cuadrada sobre b cuadrada, que b cuadrada es 20, más y cuadrada entre a cuadrada, que será 25, igual a 1. Ok, antes de multiplicar por un común denominador, te voy a recordar ciertos conceptos. Este 20 es lo mismo que yo dijera 5 por 4. Y el 25 es lo mismo que yo dijera 5 por 5. Por lo tanto, a la hora de elegir el denominador común, voy a elegir un 5, un 4. Uno de los 5 ya los tenía, pero me falta otro. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hago esto? Porque si multiplico todo esto por 25 y por 20, después voy a tener que simplificar entre 5. Entonces, lo que yo tomo son los comunes. En este caso es un 5, un 4 y otro 5. Recuerda que para el 25 necesito 2 5 y para el 20 necesito un 5 y un 4. Vamos entonces a resolverlo. Si yo multiplico el primer término,
Entonces, esto de aquí es 20, el 5 por 4. Entonces, solo me queda un 5. Por lo que va a quedar 5x cuadrada más esto de aquí, esto es el 25, el 5 y el 5. Entonces me queda más 4y cuadrada igual a 5 por 5, 25 por 4, 100. Lo único que me queda por hacer es igualar a 0. Entonces me queda 5x cuadrada más 4y cuadrada menos 100 igual a 0. Y esta de aquí es mi respuesta final. Finalmente, para la gráfica voy a localizar un punto M. Recuerda que el punto M se localiza entre el centro y el foco. En este caso, como mi elipse es vertical, el punto M lo voy a localizar sobre Y. No lo puedo poner ni sobre el vértice ni sobre el foco, mucho menos en este espacio entre el foco y el vértice. Debe estar en esta área. No necesariamente tiene que coincidir con el 2 y con el 1. Yo lo voy a poner aquí más o menos en 1.5. Lo estoy nombrando para que no se confunda que ese pudiera ser el foco. Vamos a repetir el proceso que te he estado describiendo, pero ahora lo vamos a hacer para Y. Entonces, voy a abrir mi compás de M al vértice más cercano, que es V, y con esa apertura me voy a ir al foco y voy a cortar. ¿Por qué no corto acá arriba? Porque yo observo que mi elipse va a pasar por aquí. Entonces necesito que mi trazo, cuando hago centro en foco, pase más o menos por la línea imaginaria o la línea que yo ya estoy visualizando de esa elipse. Si tú tienes duda, puedes prolongar incluso un poco. Recuerda, ahí yo estaba haciendo un error al colocarme de nuevo en M. Siempre el centro, la parte metálica, debe estar en foco. ¿Sí? Entonces lo hago de un lado y lo hago del otro. Cuando estábamos en X yo te decía el trazo hacia arriba y hacia abajo, entonces a fin de cuentas es a los lados. Si yo prolongara se va a hacer una circunferencia y el centro es el foco. Con esta apertura me voy al foco primo y hago lo mismo hacia un lado. Importante que cuide que este arco sí esté por donde va a pasar la elipse para que se haga el punto de corte. Y con esa apertura hago la circunferencia hacia el otro lado. Entonces me va a quedar algo así. Ahora, en el punto M, el único punto M que tú vas a colocar, abrimos el compás de ese punto. Tú puedes ponerlo de otro color así como lo hago yo para distinguirlo. Entonces lo abres de M al otro vértice más lejano, que es vértice primo, y nos volvemos a colocar en foco. Para este foco voy a cortar los trazos que correspondían al foco primo y en este otro foco voy a cortar los trazos que correspondían al foco. Voy a marcar los puntos de corte obtenidos que van a ser los que una con los vértices. Así lo voy a unir y quedaría marcada nuestra elipse. Vamos al cuarto ejemplo. Me dice, encuentra la ecuación de la elipse de centro en el origen. Entonces vamos a ubicar el centro y que pasa por estos dos puntos. Entonces yo lo voy a poner aquí arribita en decimal, raíz de 6 que es aproximadamente 2.45. Esto es para al final poderlos ubicar también en mi gráfica. 2.45, perdón, coma menos 1 y ve que es 2 raíz de 2. Raíz de 2 es aproximadamente 1.4. Y su eje mayor se encuentra en X, es decir, es una elipse horizontal. Si me hubieran dicho el eje mayor es Y, entonces sería vertical. Ok, no me dan ni los vértices ni los focos, entonces no puedo conocer ni las distancias A, ni B, ni C. ¿Qué voy a hacer? Entonces, de entrada lo que sí sé es la formulita que voy a utilizar porque el eje mayor se encuentra en X. Entonces, voy a poner X cuadrada más Y cuadrada igual a 1 y en el denominador, como es X, voy a poner A cuadrada donde corresponda al eje mayor y la B cuadrada la voy a poner en el eje que corresponda el eje menor.
Entonces, cuando me dan puntos, estos corresponden a X y Y, porque son los puntos que describen esa elipse, o son los miles de puntos que a fin de cuentas con esta ecuación es lo que representan. Entonces voy a sustituir la X y Y. Voy a tener por cada sustitución que haga 2 incógnitas, pero voy a tener 2 ecuaciones. Vamos a ir paso a paso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es obtener una primera ecuación en la que voy a sustituir el punto A. Entonces, cuando yo sustituyo el punto A, recuerda que es X y Y, me va a quedar raíz de 6 al cuadrado, me va a quedar 6 entre A cuadrada más Y cuadrada, que es menos 1 al cuadrado, me queda 1 entre B cuadrada igual a 1. Esto fue cuando sustituí el punto A. Voy a encontrar una segunda ecuación sustituyendo el punto B. Una segunda ecuación que me queda lo siguiente. X al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, 4 entre A cuadrada más Y cuadrada. Y es raíz de 2. Al elevarlo al cuadrado me queda 2 entre B cuadrada igual a 1. Recuerda que esta segunda ecuación la obtuve al sustituir B. Tengo 2 incógnitas, A y B, pero 2 ecuaciones. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones con el método de eliminación y así como las tengo en fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, si tú observas, tienes 1 aquí y 2 sobre 1. Lo que yo voy a hacer es multiplicar toda la primera ecuación por menos 2 para poder eliminar ese término en B. Entonces, vamos a multiplicar la primera por menos 2 y lo voy a poner aquí a un ladito por menos 2 para hacer eliminación del término B cuadrada. Recuerda que cuando yo multiplico una ecuación, aunque aquí parezcan o sean fracciones, hay que hacer lo mismo, hay que multiplicar cada término por menos 2. Entonces se me va a quedar menos 12 entre A cuadrada menos 2 entre B cuadrada igual a menos 2. Y esta la voy a copiar tal cual. Me queda 4 entre A cuadrada más 2B cuadrada igual a 1. Y aquí es cuando voy a hacer o voy a resolver por el método de eliminación. Este de aquí se va y me queda menos 12. Recuerda que ambos tienen el mismo denominador. Entonces puedo sumar, o si yo lo hago aquí en chiquito es como si tuvieras menos 12 entre A cuadrada más 4 entre A cuadrada. Esto me va a quedar menos 8 sobre A cuadrada. ¿Qué es lo que va aquí? Menos 8 entre A cuadrada. Este se cancela. Igual a menos 2 más 1 menos 1. Esta parte de aquí es la que me interesa. Es el resultado. ¿De acuerdo? Esto simplemente fue en chiquito para resolver esta fracción que como tenían el mismo denominador, no tuve ningún problema para sumar los numeradores. Es menos 12 más 4 y el denominador que tenían en común. ¿Sí? Este se cancela y acá me queda menos 1. Entonces, vamos a ponerlo aquí en limpio. Menos 8 entre A cuadrada es igual a menos 1. Si yo multiplico todo por menos 1 para que me queden positivos, me va a quedar 8 entre A cuadrada es igual a 1. Voy a pasar multiplicando este A cuadrada y me va a quedar que 8 es igual a A cuadrada, por lo que A vale raíz de 8. Entonces vamos a subrayarlo porque recuerda que eso nos va a servir para la ecuación, que es lo que me están preguntando. Aquí con esto que hice, apenas estoy encontrando el valor de A y voy a encontrar el de B. Después tendré que encontrar la ecuación. Entonces, aquí arribita le puedes poner de una vez en decimal lo que equivale para ubicarlo en la gráfica, que es como 2.8. Ok, entonces vamos a encontrar ahora el valor de B. ¿Cómo lo encuentro? Pues sustituyendo en una de las ecuaciones, en la que tú decidas. Yo voy a elegir la segunda.
Entonces, vamos, una vez que tengo a, vamos a sustituirlo aquí en la segunda ecuación y me va a quedar 4 entre a cuadrada. ¿Cuánto vale a cuadrada? Aquí lo tienes arribita. Es 8. O si lo quieres ver, la raíz de 8 sin simplificar, lo elevas al cuadrado y se cancela la raíz y me queda de esta forma, más 2b cuadrada, aquí voy, igual a 1. Esto de aquí, antes de pasarlo, o es más, cuando lo pase dividiendo, lo voy a simplificar. 4 entre 8 es 1/2. Entonces voy a dejar este 2b cuadrada igual a 1 y este cuando lo pase restando lo voy a simplificar al mismo tiempo. Entonces me queda menos 1/2. Entonces 2b cuadrada o 2 entre b cuadrada, 1 menos 1/2 es 1/2. ¿Cómo se resuelve esto? Por producto cruzado. Entonces el denominador va a pasar multiplicando, ¿sí? Lo que estaba dividiendo pasa multiplicando y lo mismo del otro lado. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces tengo 2 por 2, 4, igual a b cuadrada, por lo que b vale 2. Entonces ya tengo el valor de a y de b. Si quisiera de una vez encontrar c para localizarlo en la gráfica, lo puedo hacer. Vamos a ubicarlo entonces, o vamos a encontrarlo. Voy a poner la relación pitagórica. Siempre la más grande es a cuadrada, esa es la hipotenusa, igual a b cuadrada más c cuadrada. Si yo despejo la c cuadrada, me queda a cuadrada menos b cuadrada es igual a c al cuadrado. ¿Cuánto vale a al cuadrado? Vale 8. ¿Cuánto vale b al cuadrado? Vale 4. Entonces, 8 menos 4 es 4. Eso es la c cuadrada, por lo que c vale 2. Si te fijas en este caso, es el mismo valor de b, no pasa nada. ¿De acuerdo? Voy a ir ubicando antes de encontrar lo que me estaban realmente preguntando. Entonces, este proceso ¿para qué me sirvió? Para encontrar el valor de a y de b, y yo con la relación pitagórica encuentro el otro que me falta, que es c. Por los datos y la fórmula que empecé a utilizar, sé que la elipse es horizontal porque el eje mayor estaba en x. Entonces, a es 2.8. Me voy a ir hacia acá, 2.8, está el vértice. Y menos 2.8 va a estar el vértice primo. El foco está a 2 cuadritos desde el centro. Recuerda que los focos se localizan en el eje mayor porque también se llama eje focal. Foco. Y en menos 2 va a estar foco primo. Y ahora a una distancia también de 2 se va a encontrar los vértices, pero del eje menor, que se representan con una B. Y B' en el extremo negativo. Ok, entonces te voy a separar aquí el proceso para indicar que esto de aquí simplemente fue encontrar los valores de A, B y C, como lo hice sustituyendo X y Y en la ecuación de la elipse, cuyo eje mayor es X. Sustituyo X y Y resuelvo por eliminación. No me importa que estén en los denominadores, lo voy a resolver como si fueran fracciones y con eso encuentro el valor de A. Para encontrar el valor de B, regreso a una de las ecuaciones. Ahora, voy aquí hacia abajo a encontrar lo que realmente me solicitaban, es decir, la ecuación de la elipse. Ahora sí, cuando encuentro la ecuación, X y Y nunca se sustituyen porque van a representar todos esos puntos que la van a formar. Lo que sí voy a sustituir es A y B, que aquí te lo subrayé. Entonces, x cuadrada entre a cuadrada, ¿cuánto vale a cuadrada? Aquí lo tienes arribita, es 8. O si lo quieres visualizar, raíz de 8 al cuadrado, se elimina la raíz. Más y cuadrada sobre b cuadrada, aquí lo tienes, es 4, igual a 1. Entonces, recuerda que no puedes tener denominadores. Y para yo multiplicarlo, entonces aquí el común denominador es 8, ¿sí? Que era lo que decíamos en el problema anterior.
El 8 es como si yo multiplicara 4 por 2 y el 4 es como 4 por 1. El 1 no lo voy a escribir. Entonces, si yo multiplico todo por 4 y 2, ese 4 ya está incluido en el 8. ¿Para qué hago esto? Para no tener que multiplicar por 4 y por 8 y después simplificar. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo que hago es elegir un común que después ya no tenga que trabajar de más. Entonces, aquí me va a quedar, si yo multiplico 8 por x cuadrada entre 8, me queda x cuadrada. 8 por y cuadrada entre 4 me queda 2y cuadrada igual a 8. ¿Qué tengo que hacer? Igualar a 0. X cuadrada más 2y cuadrada menos 8 igual a 0. Y esta de aquí es mi respuesta. Finalmente lo que hay que hacer es completar la gráfica. Voy a poner un punto M entre el centro y el foco. Aquí lo voy a poner en el 1. Recuerda, no lo puedo poner ni en el centro ni en el foco y tampoco en el espacio fuera del foco, es decir, entre vértice y foco no. Únicamente en esta área, ¿de acuerdo? Aquí coloco el punto M. Vamos a abrir el compás de M al vértice más cercano y recuerda que la punta metálica, es decir, cuando hago centro, va en el foco. Entonces trazo un arco hacia arriba y trazo un arco hacia abajo. Con esta apertura, sin moverlo, me voy al foco primo y hago lo mismo. Un arco hacia arriba y un arco hacia abajo. Ahora, me voy a ir o voy a abrir mi compás de M al vértice más lejano y me vuelvo a colocar en foco. La característica es que ahora, para este foco, voy a cortar los trazos del otro lado. ¿Sí? Y me voy al foco primo y lo que voy a hacer es cortar los trazos previos. Voy a trazar los puntos de corte y a continuación voy a unir los puntos de corte con los vértices. Recuerda que los vértices son los extremos, no los focos. Aunque estén más cercanos, voy a unir los vértices. Y hay que tratar siempre de redondear lo más que podamos para que no nos queden como picos, ¿de acuerdo? Que nos queden redondeadas las elipses.